Illuminaste hotel como va a matar. Buenas noches.
Profe, buenas noches y compañeros. Muy buenas noches, compañero. David, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Feliz año para todos. Pregunta, estamos en el de penal, ¿cierto? Sí, Eso parece y eso dicen. penal de 6 a 8 y civil de 8 a 10. De igual forma, ahorita por el chat envío los grupos de WhatsApp que se habían creado para que los que no están se puedan unir. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por, como siempre, tan buena monitora. ¿Goyis? No, calle no. Yo salí, yo lo saqué al parque, si no. Mis doctores queridos, en 4 minutos arrancamos, esperando que terminen de conectarse todos los compañeros. Gracias.
¿Aló? Ahora sí, muy buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Buenas noches. Profesor. Buenas noches. Entonces, Buenas noches, profesor. Muy bien, buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Para mí es un placer. Buenas noches, profe. Buenas noches. Llegará un nuevo curso en la institución universitaria. De verdad que siempre admiro mucho las personas que están estudiando, más en este horario. Comprendo muchos trabajando, terminan de trabajar, se conectan muchos, inclusive en un computador están conectados a clase y en otro trabajando. Eso demarca y constituye desde luego un esfuerzo gigante que ustedes están haciendo. Desde luego yo también estoy haciendo un esfuerzo muy grande. Me la paso todo el día en audiencias y sentarme acá también me genera de verdad, sin lugar a duda, un desgaste. Pero lo hago con la mejor intención del mundo. Soy un ser humano con muchísimos errores. Muchos me van a querer a finalizar el curso, pero querer matar. Otros sí van a querer ser amigos míos. Sin embargo, soy amigo de todos. No soy el rajón, no soy una porquería profesor. Solo hasta el curso pasado tuve inconvenientes después de varios años con una alumna porque dijo, yo estoy estudiando para que me exijan, no para una clase tan relax. Y yo creo que la clase no es relax. Lo que pasa es que el profesor se hace entender, primero de los puntos. Y no vuelve una cátedra en un ladrillo. Y eso es lo que yo les voy a enseñar a ustedes, a ser prácticos. Muchos trabajan en la rama judicial. Muchos otros tantos quieren trabajar en la rama judicial. Muchos otros tantos pueden estar trabajando ya en oficinas de abogados. Pero en cualquiera de las disciplinas, doctores, tienen que ser prácticos. Ahora sí me presento. Diego Felipe Gutiérrez Sánchez. Soy abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Penal, candidato a magíster en procesal penal de la Universidad Sergio Arboleda, exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación y actualmente soy propietario de una firma de abogados denominada Consorcio de Abogados Especializados, donde el fuerte es el derecho penal. Pues bien, doctores queridos, en realidad yo vengo a aprender de ustedes a esta clase relax, que la aprendí a una compañera en el curso pasado, y a volverlos unos viejos mañosos asquerosamente mañosos, para que no se dejen tumbar de absolutamente nadie, para que no le coman cuenta a todos esos pendejos periodistas que salen hablando huevonadas todos los días en los medios de comunicación, porque ustedes van a aprender qué es derecho penal. Y ustedes no van a fallar en su criterio profesional con el corazón, sino desde una ética profesional, con un conocimiento sólido. Eso es lo que quiero. Nosotros los penalistas tenemos un cuero como así, de grueso, de elefante, porque nos dan palo todos los días. Nos coge un periodista y nos saca y nos da durísimo. En estos días, alguien me decía, es que ustedes los uribistas, yo dije, un momentico, ¿por qué ustedes? Primero, ¿usted por qué está diciendo que yo soy uribista? Usted no es abogado de Diego Cadena y el socio de Diego Cadena. Sí, sí, yo soy abogado ahí. ¿Por qué? Pues, usted es uribista. No, yo no soy uribista. De hecho, mi papá es antiuribista. De hecho, pedirle permiso a mi papá para que me dejara llevar la defensa del doctor Juan José Salazar vinculado al proceso fue algo divertido.
todo esto no tiene que tener un tinte político. Ustedes tienen que ir luchando contra la verdad. Es la verdad lo que ustedes tienen que buscar. Y si no hay nada que hacer porque la verdad está totalmente en contra de ustedes van a encontrar fórmulas para ayudarle a su cliente. Ah, ¿una inocencia? No. 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 De pronto un buen arreglo con la fiscalía, sí. Claro. De eso se trata, doctores. No nos vamos a comer el cuento entero. Entonces, vamos a entrar en una dinámica muy chistosa porque ustedes van a estar los domingos con esa panza llena después del asado familiar, hartando cerveza, viendo televisión y noticias. ¿Y ustedes qué van a ver en noticias, doctores? Solo noticias de derecho penal. Es lo único que vemos a diario, derecho penal. ¿Cuándo demonios sale en las noticias? La empresa A demandó a la empresa B por 10.000 millones de pesos. No, eso no le interesa a la gente. En cambio, la empresa A, cuyo dueño es tal, que está siendo investigado por un acto de corrupción, es derecho penal. Lo que vende es el derecho penal. Por eso, los que van a ser penalistas, prepárense para el mundo de rockstars que les toca. Porque viene algo muy duro. Dicen, ay, tan lindos figurando todo el tiempo en noticiero. Pues no somos nosotros, son los periodistas. Son los periodistas. Doctores, ¿dónde está la hermosa y linda representante del curso? Oscarito, ¿está por acá? Por intermedio de la monitora, vamos a estar compartiendo algunas de las informaciones. Yo he colgado algo en la plataforma. De hecho, llegué y llené todo el curso con el código penal, porque me da una jartera tener que subir clase a clase las pendejadas. Que tengo muchísimo material para compartirles. Empezando que la mayoría ni siquiera soporta la página, de lo pesado que es. Acá, el que quiere estudiar, estudia. El que quiere pasar de vago, pasa de vago. El día de mañana va a tener un control social cuando esté hablando, confundiendo qué es dolo o culpa delante de otro abogado. Van a decir, este no es bruto, sino una bestia. Entonces ustedes verán. ¿Listo? Les propongo eso. Creo que ya, de hecho, de los más chiquitos del curso y de los menores de mi edad soy yo. Entonces, normalmente pasa esto. El compromiso es de ustedes y yo simplemente soy un amigo que les ayuda a guiar. Doctores queridos, en aula virtual compartí programa metodológico. El que quiera lo puede mirar. El que no se le dé la gana de mirarlo, no lo mire. Normalmente cojo partes del programa metodológico, pero eso no es una camisa de fuerza para mí, ¿vale? Porque eso está diseñado por la visión de un profesor, un docente, pero yo considero que le hacen falta todavía algunas cosas o inclusive le sobran otras tantas. ¿Listo? Es un faro guía. Otro punto muy importante a tener en cuenta, doctores queridos, el tema de las evaluaciones. Como ahora ustedes conocieron la peor parte de mí, después de ese regaño de la clase Relax, entonces ahora sí va a ser un poquito más certero. Carito, una pregunta. ¿Ustedes tienen grupos? Sí, profe. Tenemos grupos de los compañeros. Ok. Hay muchachos, muchachas hermosas, lindas, que no estén en grupos y que estén conectados ya al día de hoy. Hay personas nuevas, sí. Perfecto. Les ruego, por favor, que entonces, ¿te parece, Carito, que si nos dejan los datos aquí al chat y los vamos vinculando al grupo de WhatsApp para ir controlando desde ahí los temas? Listo. Listo, profe. Normalmente, ¿cómo es la dinámica de mis exámenes? Esa misma alumna, es una anécdota, le puse una investigación, le dije, doctores,
vamos a investigar tal caso, un caso mediático, tal caso. Y pone, se me hace una falta de respeto que usted nos ponga a hacer un caso que apunta de noticias. Yo le dije, no, estudie un poquito y verá que no es a punta de noticias. En la sustentación después, compañeros ya habían conseguido las audiencias públicas y habían forjado un criterio. El esfuerzo es de ustedes, el control lo va a realizar más que todo es el grupo. Trabajen todos, trabajen todos. Normalmente escogemos casos cotidianamente conocidos. Ojalá medios de comunicación. Y doctores, desde esa óptica nosotros lo único que vamos a hacer es investigar y aplicar lo aprendido. ¿Listo? Inclusive en los exámenes podemos seguir aprendiendo. Que hay muchas instituciones jurídicas. Muchísimas para aplicar. Y eso es tan cierto. En el derecho penal tenemos tanta aplicación de los derechos que ahorita más adelante quisiera sondear un poquito qué es lo que ustedes piensan de derecho penal. Sin embargo, vamos a mirar, creo que tú compartiste ya las reglas de juego, ¿cierto? Sí, profe, yo compartí el protocolo y compartí también el programa y las instrucciones. Listo, perfecto. Muchachos, muy importante. Vamos a estar mirando la asistencia. Con Carito vamos a jugar de espías acorde a las personas que se encuentran en conexión. ¿Listo? Por favor, yo no llamo lista que no me voy a poner, si nada más veo ahorita como 90 conectados, me gasto 3 horas leyendo los nombres, no más. Entonces, más bien, de esa manera, yo normalmente saco imágenes de quienes estuvieron en línea y listo, ¿vale? Si alguien se va a ausentar, me cuenta, no hay ningún problema. Todos tenemos algo que se nos puede presentar. Eso no tiene ningún inconveniente. Simplemente me avisan, me escriben, ahí tienen ya mi teléfono. Doctores, sugiero unas fechas para los exámenes. Por favor, abran el instructivo que se les envió. Y van a encontrar el primer parcial, lo tenemos para el 22 de enero. El segundo para el 29 de enero. Y finales los días 8 y 9. Es muy probable que exista un examen escrito de selección múltiple, de una vez lo digo, pero me gusta más la metodología de trabajar por grupos, doctores, con los temas investigativos. ¿Listo? Me gusta más esa. Esas fechas las pongo porque nos pusieron un calendario para presentar notas y ir subiendo notas. Yo nunca hago eso, pero ya están jodiendo a que lo tengo que hacer. Yo siempre les comunico a ustedes las notas y las subo ya al final. No, ahora me toca ir subiendo nota a nota. Entonces los voy a detestar a ustedes hasta los fines de semana. ¿Listo? Cuando me toque calificar y luego subir notas. Y listo, mis doctores. ¿Alguna pregunta sobre la metodología? Bueno, se me olvidaba una cosa. Muy importante, y vamos a estar usando el chat, doctores. En el chat nos vamos a estar comunicando. ¿Alguien tiene pregunta? Simple y llanamente la herramienta nos muestra más probabilidades de levantar la manito y esas pendejadas que ya creo que ustedes son unos chachos manejando el tema, porque somos tantos que yo prefiero que levantemos la mano, ¿vale? Con la aplicación. Y no hay necesidad que se reporten los nombres en el chat, ¿vale? Lo otro es, cuando algún alumno no entiende algo, no es que el alumno no haya entendido, sino el pendejo que tiene de profesor no supo explicar. Entonces, no hay pena de absolutamente nada. Si no tienen que volver a preguntar, preguntan. Si yo no sé, porque de pronto me pueden corchar, simple y llanamente
me ponen a estudiar y les digo, leo la respuesta, mañana se la doy. Grupos. Los grupos que tienen, Carito, ¿de cuántos compañeritos son? En promedio son como de a 5 o 6 personas, máximo 7 creo que hay. Yo creo que nos toca hacer un recorte, muchachos, y dejar el número par para hacerlo de máximo 6 personas, por favor. Acomodémonos a eso y miramos si toca migrar de uno a otro grupo. Y Más o menos es como la respuesta que le tengo a su pregunta. más, van a quedar de 6. ¿Listo? Voy a remitirles un correo electrónico de Gmail, doctores, para que lo tengan de una vez, que es un correo que destiné única y exclusivamente para la universidad, ¿listo? Es donde me van a enviar los trabajos. Es este. Ahí ya quedó el correo. Por favor, inscríbanse en la plataforma, doctores. Que todos estén inscritos, porque la universidad está vigilando constantemente esa situación. De hecho, la universidad exige que cuando ustedes se van a conectar a clase, primero se conectan allá. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, doctores? No. Estamos sobrados del bote. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos con este martirio, doctores. Luis, levantaste la mano. Cuéntamelo todo. Sí, la pregunta mía iba con Hola a relación. todos, profesor, bienvenido. Tengo una consulta, ¿cómo es la dinámica? ¿Va a ser una tipo cátedra? ¿Vamos a hacer grupos donde nos va a poner a investigar noticias y nos va a poner casos donde vamos a exponer? No, para tener claro. La exposición no me gusta. Ok, claro. Simple y llanamente si hay investigaciones, por ejemplo, y bien que me tocas el tema. Yo me dedico a litigio, doctores, yo vivo las audiencias públicas, esto es un hobby. Y al vivir de las audiencias públicas, ustedes se van a dar cuenta que en el derecho penal, a diferencia de la mayoría de los derechos, ustedes entran a una audiencia y no saben cuándo van a salir. Terminan audiencias 3, 4 de la mañana. Y eso se puede estar presentando. Inclusive hace unos minutos creí que no iba a poder iniciar la clase a las 6, porque estaba en otra audiencia de una persona capturada, solo que logramos que se decretara ilegal la captura. Y nos ahorramos. Entonces, cuando eso suceda, doctores, yo les dejo un tallercito. Normalmente es análisis de un caso, de alguna sentencia y demás. Simple y llanamente, ¿cuál es la metodología penal, tal cual como lo preguntaba Luis? Es cuando suceden este tipo de circunstancias y situaciones, en el grupo se delega un vocero que va a hablar en la siguiente clase sobre qué fue lo que encontraron, cómo les fue la investigación, qué dudas se generan al interior del grupo y demás. Porque yo quisiera escucharlo absolutamente a todos, pero doctores, somos un reguero de gente. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, Luis? No, profe, yo creo que ya quedó claro. Vale, listo. ¿Alguien más? El que quiera levanta la mano en la aplicación, por favor, porque no los puedo ver a todos en simultánea, aunque estoy constantemente pasando la cámara para ir conociéndolos y para mí es un placer conocerlos, doctores. Creo que nadie. Bueno, doctores, unos lindos y hermosos voluntarios. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de derecho penal? ¿Qué creen que es el derecho penal? Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, profe. Cuando me hablan de derecho penal, lo primero que se me viene a la cabeza son detenidos, presos. Eso es lo que se me viene a la cabeza. Perfecto, y es así. Totalmente. Ah, bueno. Es así. Mucho gusto, mi nombre es Jim Ronnie. Listo, un placer conocerte, hermano. ¿Quién más?
tiene o piensa? Ah, por acá levantó David la mano. ¿Qué hubo, David? Hola, profe, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, sin buscar en internet ni esas cosas, siempre he relacionado el concepto del derecho penal justamente con el abogado que está encargado de defender, de custodiar pues al preso, el encargado como de toda esta parte legal de las personas que de una u otra forma se ven en procesos de captura o con el Estado. Siempre he pensado eso. Perfecto, Mucho sí. gusto. Gracias, David. Placer conocerte. Buenas Rubén, noches, doctor. ¿quién levantó Buenas la mano? noches, doctor, ¿cómo está? ¿Rubén? Bueno, Escucho un eco súper fuerte. Ya. ahí Ahí. mejor. Ya, sí. El derecho penal es la rama del derecho que regula las conductas típicas del Código Penal, lo que es lícito y lo que es ilícito en el Código. Perfecto. Súper, súper. Gracias. Juan, ¿qué hubo? ¿Tú qué crees? ¿Qué es esto? Juan Profesor, Pérez, buenas noches, mucho gusto. ¿cómo estás? Bien, profesor, gusto en conocerlo y espero aprender mucho de usted. Profesor, pues una vez tuve la oportunidad de trabajar con un organismo de seguridad del Estado también, con la Fiscalía, y tuve que ver mucho con el tema penal. Obviamente, pues el derecho penal tiene que ver con todo lo que son delitos, ¿no? Como mi concepto personal, la condición más baja del ser humano. Muy acertado tu concepto personal. Eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Zulma, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Pues para mí el derecho penal, pues lo entiendo como delitos, crímenes e imposición de penas para la sociedad. Bien, súper. Mucho más amplio el concepto. Bien, gracias. Así es. Jonathan, ¿qué piensas tú? ¿Qué es esta locura del derecho penal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bueno, no queriendo ser así muy serie de televisión, es el chicharrón del abogado a defender, a entregarse, a involucrarse, mejor dicho, a sacar la mejor tajada. Así es. Muy bien. Gracias, hermano. Juan Camilo. Buenas noches. Para mí el derecho penal es más como un mecanismo de control social que básicamente busca como la justicia para todos, entendiendo la justicia como la búsqueda de la verdad, ¿no? Ok, sí, sí. La verdad, siempre la verdad. Es uno de los pilares de la justicia. Eduardo Gutiérrez, ¿qué hubo? Profe, buenas noches. Educardo es mi nombre, profe. Ay, güey, pucha, leí mal. Eduardo, ¿qué hubo? Profe, pues derecho penal uno pues lo escucha mencionar, se le viene a la mente pues escritos de acusación, Ministerio Público interviniendo, fiscalías condenando, de abogados defendiendo, víctimas, es bastante amplio y interesante y de nuevo muchas gracias, profe, por ojalá que hayan bastantes aportes. Gracias, hermanito. Gracias, gracias. Edwin. ¿Qué hubo, profe? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, afortunadamente, sí, señor. Pues el caso personal a mí se me hace, o lo que traigo a colación es el desenredar la madeja, ¿sí? El de soltar todo el chicharrón de los problemas de cada y uno de la sociedad. Eso es para mí. Eso es. Y así lo estamos volviendo y ahorita lo vamos a ver exactamente. Lady. Buenas noches, profesor. Pues para mí el derecho penal es el conjunto, es como un conjunto de normas de las cuales definen las conductas que pueden generar delitos o que constituyen delitos para la sociedad. Perfecto. Así es, sin lugar a duda, así es. Y Lorena. Buenas noches. Hola. Señor, en este caso, el derecho penal es una rama eficiente para la defensa. Ya en este caso, diferenciar los actos lícitos y ilícitos, y en este caso, tener un fundamento el cual genere un acompañamiento
al individuo para no vulnerar sus derechos de libertad, ya sea para ir en contra de la vulneración de los derechos del individuo, como en este caso ir a favor. Ya puede ser en este caso relacionado con el acto lícito y ilícito. Más que todo el derecho penal se diferencia en un acto lícito, ilícito, y a partir de estos actos se fundamenta un caso, y a partir de ese caso se fundamenta un argumento el cual identifica, ya en este caso, si es culpable, si se vulneran los derechos, sin importar el derecho penal, no busca vulnerar los derechos del implicado, así sea una persona Peor culpable. Satanás, exactamente. Bien. Yair. Buenas noches, profe. Para mí el derecho penal, permítame un momento. No, pues, qué pena, profe. Bueno, para mí el derecho penal es una rama del derecho que regula la conducta del Estado con particulares. Perfecto. Y ahorita, eso tiene mucha razón, lo que tú estás diciendo, y ahorita vamos a ver todas las ideas, ninguno ha estado acertado y lo vamos a meter todo en un paquete. Nosotros podemos encontrar definiciones de lo que queramos de derecho penal. Simple y llanamente quiero una construcción de cada uno, que se lleven una idea. Caro. Buenas noches, profe. Para mí el derecho penal es el derecho sancionatorio por la comisión de conductas típicas consideradas delitos. Perfecto. Con consecuencia y todo. Laura, ¿para ti qué es esto? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Para mí el derecho penal es la rama del derecho que castiga las conductas punibles, que en este caso son como las que arman el desorden social, las que hacen que la comunidad no tenga como una buena convivencia. Entonces, para mí el derecho penal es el que castiga. Castiga. Desde luego, hay una consecuencia de la comisión de una conducta punible. Es vista como castigo para muchos, pero eso lo vamos a ir moldeando. ¿Listo? Álvaro. Gracias, doctor. El derecho penal es la ciencia encargada de investigar, juzgar, absolver o condenar a una persona que se le ha imputado una conducta punible. Sí, señor. Sí, señor, así es. Jorge. Profe, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Profesor, pues en resumidas cuentas, ya escuchando a todos los compañeros que cada uno tiene ahí su argumentación, pero pues a manera personal lo puedo decir, es una de las ramas más apasionantes que tiene el derecho. Más apasionantes cuando de pronto uno está al lado de la defensa, igual manera estando también al lado que acusa o el ente, digamos, acusador. Son ramas, eso es una rama muy apasionante porque siempre tiende a establecerse de lo más diminutivo hasta lo máximo. Entonces, fuera de todo lo que he dicho mis compañeros, para mí es lo más apasionante, personalmente, pues porque también la manejo, entonces para mí es mejor dicho, como es uno de los enfoques principales que tengo yo en mi vida, porque pues es la forma de quemar adrenalina también cuando se inicia un caso y lo termina a favor, o así no sea a favor, al menos con unos descuentos favorables. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. Doctores, todo lo que acaban de decir es cierto. Todo, absolutamente todo. Pero siempre en cada una de esas intervenciones faltaba algo más. Faltaba sumarle algo más. Lo primero que yo tengo que señalarles es que el derecho penal no lo podemos ver como una venganza. ¿Quién no ha escuchado decir, uy, ojalá que ese perro se pudra en la cárcel? ¿Cierto? Ahí, nosotros lo estamos mirando es totalmente descontextualizado de qué es lo del derecho penal. Pero esto sigue pasando, inclusive se lo escucha uno a grandes abogados penalistas. En realidad el derecho penal no es una venganza, doctor.
El derecho penal busca una retribución que es directamente consecuencia de un injusto que se le cometió o a la ciudad, a la ciudadanía, al Estado o a fines. Said, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches. Yo quería agregar algo, estaba ya levantando la mano. Lo que yo entiendo de pronto por derecho penal es como el derecho que acobija de pronto al victimario, no sé, lo he entendido así, porque es como más, a diferencia de las otras ramas del derecho, va como más como a favor como del victimario, más no de la víctima. No sé si estoy errada en el concepto que tengo. Un poquito nomás, te vas a dar cuenta. Pero digamos que sí deben haber unas garantías procesales, ¿vale? Y a veces dicen, esa concepción que tú acabas de traer a colación es muy normal. Es muy normal porque la gente dice, pero ¿cómo sale un violador? ¿Cómo sale un asesino? ¿Por qué no? Los procedimientos, ¿cómo lo dejan libre? Ese juez prevaricó. Eso es plata, ¿no? Uno ve en las redes sociales todo el tiempo, compraron al juez, ¿no? No, no es eso. Los errores se cometen a diario, ¿sí? ¿Y por qué tanta garantía? Porque simple y llanamente es el único derecho que tiene la facultad de privar de la libertad a una persona, siendo la libertad el segundo derecho fundamental más importante, doctores, después de la vida. Ustedes van a decir, pero pues, simple, si una persona fue sancionada mediante una acción de tutela y la acción de tutela le impuso cumplir una condición, no la cumplió, le inician un desacato, no lo cumplió, y en el desacato como consecuencia le mandan arresto. Sí, el arresto es totalmente diferente a una pena de prisión. Es totalmente diferente. Que técnicamente en las dos vamos a encontrar privación efectiva de la libertad. Sí, puede ser. Pero maniatado a eso, doctores, viene algo muy grande. En ese otro derecho, en el derecho sancionador, no quedan antecedentes penales. Y los antecedentes penales son la condena eterna que va a tener un encartado en la jurisdicción penal. Así cumpla una pena, va a quedar condenado de por vida, doctores. Porque como sociedad no estamos preparados de abrir las puertas a alguien que estuvo ya en la cárcel. ¿Vale? David. Compañeros y doctor, muy buenas tardes, noches ya. Bueno, para mí, en caso personal, pienso que el Estado es el que tiene la facultad para condenar la conducta de las personas. Es el primer proponente, es decir, que se puede decir que es el que tiene el control disciplinario de la conducta de las personas. Y con eso puede decir, o le doy una condena o lo libero. Es eso, para mí. Perfecto. Exactamente. Para entender este mierdero, doctores, en el que nos estamos metiendo, va a ser un poco, y qué pena, doctores, si a alguien no le gustan las groserías, me echará la madre, pero yo soy un poquito grosero. Me disculparán. Yo no creo que haya sido la educación de mi papá. Mi papá sí fue muy educado, siempre ha sido muy educado y yo le salí gamín. Qué pena, doctores. Trato de no dormirlos, de hacer más ameno esto. Estamos en una charla no con el docente, el profesor, no, ustedes están es con un amigo y entre amigos uno dice que marica y eso no es ningún pecado. ¿Listo?
Doctoras y doctores, para entender esta locura del derecho penal, lo primero que tengo que decirles es, el derecho penal es el derecho constitucional más certero en derechos fundamentales, aplicados en una sanción. De cara a que, si ustedes cogen esta linda y hermosa obra que se llama Código Penal, ustedes van a encontrar que hay un programa penal desde la Constitución Política de Colombia. Para que esta cosita y el Código de Procedimiento Penal digan que ustedes pueden privar de la libertad a una persona, es porque autorizó la Constitución Política de Colombia. Para que ustedes puedan hablar de algo que todos nombraron y con seguridad ninguno tiene certeza de qué es lo que estaba hablando, decían acción. Doctores, para poder hablar de una conducta humana hay que hacer un estudio decantado para poder llegar a concluir que esa conducta humana es de relevancia para el estudio del derecho penal. Es decir, que la cagó con lo que hizo y por eso va a ser investigado penalmente. ¿Listo? ¿Y por qué, doctor, en la Constitución Política de Colombia? ¿Es que acaso, Carito, cuando tú naciste, dijiste, momentico, yo sí me someto a la Constitución Política de Colombia? Nunca. Nunca. No lo hizo ninguno de ustedes, doctores, no lo hice yo. No tuvimos opción, doctores. Simplemente, doctores, esto no es un invento del derecho penal. Esto viene desde otras ramas. Pero para acá sí se hace necesario inclusive la introducción al derecho. ¿Ustedes se acuerdan de esta linda y hermosa obra que ven en pantalla, doctores? Sí, señor. El contrato social, doctores de Rousseau. ¿Quién de los presentes firmó el contrato social con el Estado colombiano? En principio ninguno, y en la práctica todos. Con la cédula. Inclusive, viejo David, como van las cosas de avanzadas, simplemente con el primer chillido cuando nacimos. ¿El nacimiento o la adopción? Ahí es. Entonces, fíjense que ¿quién putas le dijo al señor Estado colombiano que yo admito que robarse la plata del Estado tiene una consecuencia penal? ¿Quién le dijo eso? No, no lo dijo nadie, sino simple y llanamente se presume que usted, cuando adquiere la mayoría de edad, doctora, tiene una cédula de ciudadanía y con esa chapa, ustedes pueden ir a elegir un representante. Que ese representante va a estar sentado ante sus lindos y adorados compañeros legislando. Buscando que prevalezca el interés del pueblo. Entonces, doctores, aquí no hay nada más que hablar, sino simple y llanamente ustedes y yo hacemos parte de un contrato social en donde tenemos que obedecerle a un soberano, y el soberano no es el presidente, es el Estado. Es una figura que no es tangible, pero que está ahí siempre. Entre tanto,
uno mira y mira y mira y mira y mira, se va a encontrar que el pueblo del país que sea se deja llevar mucho, 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 exactamente mucho, por lo que más impacta a la sociedad y es lo que creemos que es injusto para la sociedad. Y ese parámetro es el que sirve para generar votos. Cadenas perpetuas, penas de muerte. Esos son los puntos que nosotros vamos a escuchar siempre en las campañas políticas, doctores. Del otro tipo de derechos casi poco se escucha en las campañas políticas. ¿Por qué? Porque indirectamente, y más en Colombia, estamos acostumbrados a vivir con la sangre, vivir con la violencia. Y después de sufrir tantos años de violencia, estamos tratando de convertir el derecho penal en una venganza. En una venganza. Con cautela vamos a ir a mirar cada uno de los institutos jurídicos que contemplan toda esa cháchara que hemos hablado durante estos minutos. Sin embargo, ustedes ya tienen estas diapositivas. Bueno, desde luego hay una función del derecho penal. Y estábamos hasta ahorita en el primero de los puntos de esta diapositiva. Oiga, en realidad nosotros qué podemos decir o qué podemos hablar de cara a una definición acertada de derecho penal. Claramente, doctores, ustedes todos lo mencionaron, cada uno de un pedacito, pero algo dijeron. Ustedes pueden escoger la definición que quieran. Hay profesores que dicen, no, es que la definición que trae Fernando Velázquez sobre qué es derecho penal es la más acertada. No, entonces Raúl Eugenio Zaffaroni dijo que el derecho penal era tal cosa y ustedes en cada una de ellas van a encontrar exactamente la misma pendejada dicha con otras palabras. Y es lo que ustedes estaban diciendo. Oiga, es una conducta humana que es de relevancia para el derecho penal, pero entre esas dos cositas que acabamos de decir, hay un universo de situaciones. Primero, ¿por qué es de relevancia para el derecho penal? ¿Cuáles son las conductas? ¿Sacarme un moco es de relevancia para el derecho penal? No lo es, doctores. Si me saco el moco y se lo tiro a una persona y le cae en la cara, ¿es de relevancia el derecho penal? Tal vez sí, doctores. Puede ser una injuria por vía de hecho. Así son las cosas en esto, doctores. Entonces nosotros, una conducta que es de relevancia para el derecho penal. ¿Pero qué es una conducta? Y eso lo vamos a ver con cautela. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué nos traen la venganza que es la pena? Como consecuencia de la comisión de la conducta punible. Ok, listo. Esa es la venganza. Técnicamente no es una venganza. Porque vamos a ver los fines de la pena. Y no es una venganza. Perfecto. Pero si hay una consecuencia después de haber cometido esa conducta punible. Listo. Aquí lo que hay que ver también, doctores, es, oiga, esa consecuencia, ¿por qué y quién demonios se creen ustedes para decir que yo tengo que soportar esa consecuencia? Todo se remonta otra vez al contrato social. Y lo más sorprendente de todos, doctores, no todos los delitos contemplados en el Código Penal contemplan pena de prisión. No todos. Inclusive algunos hablan simple y llanamente, mis doctores queridos,
de multas. Daño de bien ajeno. Multas. Inclusive, no todos los tipos penales soportan la privación de la libertad de una persona. Trataremos de avanzar lo que más podamos, doctores. Yo normalmente en este curso los dejo preparados para que vayan y revisen algunas instituciones jurídicas del penal especial. ¿Listo? Ese es mi compromiso, tratar de trabajar lo que más podamos. Entonces, de tal suerte, mis queridísimos doctores, que para definir el derecho penal, como normalmente uno hace en todas las universidades, y les voy a confesar algo. Yo era el vago más vago de los vagos. Yo pasé por 3 universidades, doctores. Las universidades no se acostumbraban a mí, entonces me tocaba buscar otra. Pasé por 3, doctores. Y siempre encontraba que al comienzo de las cátedras nos daban la definición de qué era la cátedra. Acá yo los invito a lo contrario. Culminada la cátedra, ustedes ya van a poder comprender qué es la definición de esa cátedra. Mirarlo al revés. Porque yo no les puedo decir a ustedes con exactitud una definición si no conocen cada uno de los institutos jurídicos que están mencionando sin querer en la definición. Por eso les dije ahorita, todos dijeron algo que ni sabían cuando hablamos de conducta y hablaban de acción. ¿Listo? Doctores, ¿les parece, y acostumbro a hacer esto, para no ser ladrilludo el tema, 10 minutos, un cafecito y ya volvemos? Vamos a empezar a hablar del ius puniendi. ¿Listo? Ya nos vemos en 10 minuticos. Tómense un cafecito, ya nos vemos, doctores. Howard, ¿se puede levantar, por favor? Señor Jason y señor David. Hola, sin Ronin. Tienen que aprender, hermano. Ya empezaron la recocha. Estoy asustado. Pues no, está chévere la clase, pero no se asusten. Me gustó. A mí cuando me dijeron que piensa de derecho penal, yo me imaginé Ahora sí estamos David, estudiando Jason, derecho. Ahora sí. César, Wellington, Lorenia, pues me imaginé a todos. Venga, no, se ve como una niña que fuma, hermano. No, yo también fumo, o sea que somos 2 niñas. No. Ah. ¿Y qué? ¿Cómo les fue de Navidad y un feliz año? ¿Bien? Bien, hermano, en Estados Unidos está tenaz. Ay, Este de Dubái me quemó, estuve en Dubái, llegué más tostado. Eso fue lo que vi en las noticias, ¿no? Esperando la yerba. No, yo me fui a un sitio exótico a ver cosas raras y eso. Estuve en Suba. ¿Dicen que fue? ¿Usted vive en Suba? ¿No? Compañeros, buenas noches. Me lo encuentro espiando ahí en la ventana. ¿Cómo vas? Feliz año Bien. para todos. Igual para todos. ¿Cómo sigue tu esposo? Bien, gracias a Dios, sí. Estable, bendito sea Dios. Chévere. Cualquier cosa en lo que yo te pueda colaborar y se me alcance, pues cuenta conmigo. Dios les pague, muy amables. Estoy a disposición tuya. Muchas gracias, Dios le pague. O tú, no importa, cualquiera. Yo mejor no digo nada. No quiero empezar tan temprano. ¿Y cómo estuvo esos llanos? ¿Cómo estuvo esos llanos? No, yo no viajé a ningún lado, no. No jodas. No, tenía muchísimas cosas que hacer, gracias a Dios, buen trabajito y dormir, no, solo dormir. Yo llegué ayer, antier. No, yo sí no, pues sí, mis hijos sí viajaron, pero no, yo me quedé muy juicioso. Les puedo contar las 10 temporadas de Walking Dead, las 8 temporadas de Juego de Tronos
y algunas otras. No, yo tampoco viajé, a mí me tocó trabajar hasta el 30 de diciembre. Bárbaros, Ahí, bárbaros, aquí. Howard. Pero Hola, Bárbaro, Bárbaro. Bárbaro no han terminado no han iniciado la siguiente temporada. Pero qué No, hay buena una página, recomendación esa, la vi 2 veces. hay una página buena que es Canva 3 y salen películas, pero full. Por ejemplo, está la de la Mujer Maravilla en audio latino, Full HD y eso, para que les Pues interese. ahí le cuento Pero para por que ese hablado español es horrible, David. No, Yo la audio escuché. latino, Vamos, audio tío, latino. vamos, tío, que van a acabar con el... No, se lo juro, es audio latino, nada de españolete. se le escucha muy bonito. No, pero es audio latino. Allá hay muchas películas con audio latino, muy buenas. David, Señor, ¿es Canva con V? sí, Canva 3 con V. Sí, no, de pronto las personas que, gracias a Dios, hubo trabajito, pues ni modo. Ay, ya ahorita, por ejemplo, ya la Navidad y eso ya no se siente como antes, lástima. Pero bueno, ni modo. Y don David, gracias a su señora alcaldesa, pues que nos dañó el otro festivo para rematar, ¿no? Compañeros, disculpen una pregunta. Yo he enviado correos a la universidad, pero no me han contestado respecto al descuento del 20%. Aplicaba siempre y cuando se mantuviera pues la emergencia sanitaria, pero pues no me han contestado nada, que me iban a validar, pero pues no me han contestado nada. No sé si alguien me... Te compañera. puedo Yo decir, estoy acá. hoy estuve en la universidad, ya me dieron el carnet y A estuve mí hablando sobre el tema del descuento. ¿Y cómo le quedó la foto? ¿Parece un dedo índice? ¿O quedó bien? Marica, yo sí cogí una foto cuando estaba bien peluqueadito y yo sí las pasé, no fui pendejo. Vea. No, pero ya hay otro, oiga, eso sí es mucha fiebre. ¿No? Vea, papá. No, yo fui también y qué. Ah, pero si es No, que ese es rápido. David, ese es su hijo. Contestándole a mi compañera Yadid, le cuento, Yadid, que todavía no ha salido o no han emitido la resolución para el descuento. Pero señores, allá me dijeron lo siguiente hoy, les dije, venga, y lo del descuentico, que porque allá interno alcancé a escuchar, y no es que uno sea chismoso, estaban mirando cómo iban a hacer los descuentos, si el 10 o el 20. No, el 20. Y la muchacha que me atendió, le dije, bueno, ¿y entonces cuánto tengo que pagar al fin de la universidad? Porque yo no he pagado. Y me dijo, hasta el 30 de enero tiene el descuento del 20%. ¿Sí? Sí, señor. Uy, no, excelente, hay que aprovechar. Pero ojo, les iba a decir lo siguiente, un comunicado ahí. Resulta que cuando nos inscribimos por internet mandamos todos los documentos PDFs y eso, ¿sí o no? Se supone que ellos deberían de haber hecho la carpeta. Llegué allá y me dijeron, usted no tiene carpeta. Yo, ¿cómo así si yo mandé todos los documentos? No, es que usted los tiene que traer, lo de la autenticación, lo de que la certificación que usted está afiliado a la EPS, las 2 fotos, etcétera. Entonces les dije, y el correo entonces me dijo, básicamente el que no haya hecho eso está en el limbo, no está inscrito formalmente. Es decir, que estamos pagando y no estamos inscritos. Entonces, hoy... Esto, David, te aclaro ahí, metiéndome un poquito en la conversación de ustedes, lo que pasa es que se firmó un compromiso para evitar que fueran todos los compañeros a la universidad por el contagio. Entonces, si ustedes miran bien, al comienzo les decían que eso tenían el compromiso de hacer llegar temporal. Exactamente, es por eso, porque me pasó, porque yo estaba manejando las especializaciones y me pasó con varios compañeros de especialización, después me llamaron a echarme la abuela, les dije, no, pero es que ahí decía que era temporal. No, sí, y eso quedó bien y ya que ya me hicieron la carpetica, me hicieron todo esto, le pasé, tienen que llevar los recibos originales, no las copias.
me solicitaron los recibos originales de pago para quedar todo bien al día, la fotico y ya le entregaron el carné a uno, pero ojo, toca con cita también, para que no vayan a perder el tiempo. Y atienden de 10 a 1 y de 2 a 5, creo. Faltó la Compañeros, temporada de Peaky Blinders. Compañeros, una pregunta. Ustedes que ustedes lo saben y todo, en esta carrera también sale uno como técnico o no? No. No. Profesional. El derecho no es técnico, sino es carrera ya profesional. Lo que pasa es que hay algunas personas, hay algunos institutos que dictan, por ejemplo, técnico en... auxiliar de juzgado. No, tiene otro nombre, técnico en no sé qué jurídico. Y otros técnicos y eso, pero no, eso es más que todo, lo digo sin de pronto con conocer y no me vayan a tirar tomates, de pronto algunas personas que son secretarios de juzgado que de pronto no sean profesionales o que son sustanciadores, no sé, y necesitan algún certificado de eso, pues es como el inicio de algo, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero no es técnico. David, una Profesionales, pregunta. doctores. Profesionales, ya a diario nos estamos dando en la jeta con compañeros de ustedes en los estrados judiciales. De hecho, en mi oficina normalmente entran a trabajar egresados de esta universidad. En la actualidad hay un estudiante y una egresada de esta universidad. Bueno, profe, bueno saberlo para que su merced nos reciba las hojas de vida. Sí, de hecho... ¿Y cuánto paga, profe? Dependiendo del latigazo. El derecho penal es un buen negocio. Doctores, Raúl Eugenio Zaffaroni, ese tipo es un argentino. Me encanta la postura jurídica, jurídico-penal que él tiene. Simple y llanamente, doctores, porque veo que es de los pocos que son garantistas. Voy a rodar una parte de un video de él hablando de esta locura que venimos tocando para ver qué alcanzamos a percibir para un maestro como estos, que tuvimos la gran fortuna, doctores, de tenerlo en nuestro colegio de abogados penalistas. Los que quieran seguir al colegio en Twitter, ahí está Colpenalistas. Y también mis redes sociales están en la diapositiva, doctores, para que nos demos garrote a diario con todas las cosas que salen. ¿Listo? El objeto que tiene este trabajo que tienen ustedes en mano es básicamente resolver un problema de carácter didáctico que se nos plantea. Hace 30 años, 40, era mucho más fácil explicar la teoría del derecho penal porque confrontaban, en realidad, dos modelos, bueno, bastante racionales. En realidad podía ser criticable uno, el otro, uno optaba, pero de cualquier manera era bastante más sencillo que hoy, que tenemos que lidiar con 4 o 5 modelos y los tenemos que explicar, porque de lo contrario estaríamos omitiendo conocimientos que son vigentes en el campo de la ciencia jurídica. Entonces, lo que se nos plantea es la enorme dificultad para poder explicarles a ustedes desde el inicio un panorama con semejante complejidad, hacerlo comprensible y que no crean que los penalistas en realidad somos un conjunto de orates que discutimos teorías sin fundamento y que en definitiva no terminen tampoco comprendiendo cómo opera un modelo dogmático penal. Por supuesto, esto, insisto, en lo que se dice en el texto escrito, no exime de ninguna manera de adentrarse en la discusión doctrinaria acerca de cada uno de los temas que vamos a ver y que se exponen en libros de textos de mayor extensión. Pero básicamente lo que nos proponemos, dada esta dificultad, es que tengan sintéticamente un modelo. A partir de ese modelo, de la comprensión de ese modelo, se facilita la comparación con los restantes modelos de construcción dogmática del derecho penal. Por eso vamos a exponer un modelo sin discusión doctrinaria,
sin discusión doctrinaria. La discusión doctrinaria la dejamos para un segundo momento y para textos más extensos, e insistiendo en que esto de ninguna manera desexime de entrar a la discusión doctrinaria y a los textos más extensos. Cuando nos preguntamos cómo se construye la teoría del derecho penal, bueno, básicamente el derecho penal responde, en su parte general, a tres preguntas básicas. Primera pregunta, ¿qué es el derecho penal en sí mismo? ¿Qué es la teoría del derecho penal, por así decir? Segunda pregunta, ¿qué es el delito? Y tercera pregunta, ¿cómo se debe responder al delito? El deber ser de la respuesta al delito sería teoría de la responsabilidad penal o de la pena. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es el delito? ¿Qué es la pena? Por decirlo en forma más sintética. Debo comenzar por destacar que la expresión derecho penal es equívoca. Se equivoca no solo en el lenguaje corriente, sino también en el lenguaje jurídico, en el lenguaje técnico. Se la usa con un elevado grado de imprecisión. Y esto es a veces problemático. Por derecho penal se dice frecuentemente la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no prohíbe tal cosa, se está refiriendo a la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no puede resolver tal cosa, el derecho penal no puede resolver la toxicodependencia, por ejemplo. El derecho penal no puede resolver el problema ecológico. Lo que se está diciendo es el poder punitivo, el poder que se ejerce al amparo del derecho penal. Y cuando se dice el derecho penal no se ha ocupado de estudiar tal cosa, se está refiriendo a la doctrina penal, a lo que hacemos los juristas. Son tres sentidos distintos, con tres protagonistas distintos. La ley penal la hace el legislador, el poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas del Estado, por así decir, la policía, y la doctrina penal, la teoría del derecho penal, la hacemos los profesores de derecho penal. Por supuesto, son tres conceptos diferentes que se mezclan en el lenguaje, y a veces se responde a uno con referencia al segundo, etcétera, lo cual confunde el discurso. Tengámoslo claro de entrada, legislación penal es una cosa, ejercicio del poder punitivo, habilitado o no habilitado por la ley penal, es otra cosa. Y en tercer término, derecho penal reservémoslo para la llamada, si les gusta, ciencia del derecho penal o saber jurídico penal. Hablé de poder punitivo. ¿Qué es poder punitivo? Poder punitivo es toda coerción del Estado que no persigue ni reparación, y que tampoco contiene un proceso lesivo en curso o inminente. Es decir, con esto le estoy diciendo que no estoy diciendo poder punitivo es, sino poder punitivo es lo que queda después que sacamos la coerción estatal reparatoria y la coerción estatal dirigida a contener un proceso lesivo o inminente. La coerción estatal reparatoria es la civil, es la del derecho privado. La que contiene un proceso lesivo, inminente o en curso, es la del derecho administrativo. Dicho de otra manera, cuando alguien tiene una deuda, tiene una obligación de carácter civil, tiene que pagarla. Entonces lo que se hace, si no la incumple, es reparar, obligándolo a pagar o ejecutándole un bien con lo cual se repara. Esa es la coerción de carácter privado. La de carácter público, bueno, alguien me corre con un cuchillo por la calle, aparece un funcionario y lo para. Es la coerción que interrumpe. Lo que no entra dentro de ninguno de estos dos modelos y es coerción estatal, eso es poder punitivo. Por supuesto que es un concepto mucho más amplio de lo que normalmente se entiende por poder punitivo, porque no todo el poder punitivo se ejerce al amparo de leyes penales. A veces se disfraza. Hay poder punitivo que está legitimado por leyes penales, ese es el manifiesto, es el que realmente lleva el nombre de lo que es. Pero hay un poder punitivo latente, oculto, que se disfraza con otro discurso, se trata de legitimar de otra manera, es decir, la institucionalización prolongada, no por un momento de etapa aguda, es decir, la institucionalización psiquiátrica prolongada, por ejemplo,
La internación de un adolescente en un instituto. Apilar viejos en una viejoteca para ver si se deprimen y se mueren rápido. Todo eso es poder punitivo. Y me atrevería a decir que era poder punitivo el viejo servicio militar obligatorio, en la medida en que excedía de la instrucción necesaria para armarse en defensa de la nación que dice la Constitución, y que no necesitaba 1 año ni 2 años, claro. Todo eso es ejercicio de poder punitivo con ley latente, es decir, una ley que se encubre con otro discurso. Cuando la ley es manifiesta, cuando la ley penal es manifiesta, ese es el poder punitivo que habilita la legislación penal. Y nuestro saber jurídico es el sistema de interpretación de las leyes penales manifiestas. No nos vamos más allá. La reducción del poder punitivo, la contención del poder punitivo por leyes latentes, por leyes que no son manifiestas, se hace a través de otros recursos jurídicos, recursos rápidos, habeas corpus, etcétera, que tiene el derecho. La contención del poder punitivo armado a través de leyes manifiestas se hace según el programa que va configurando el derecho penal y que le ofrece a la jurisprudencia como proyecto de jurisprudencia. Se lo ofrece en realidad, se lo está ofreciendo a la agencia jurídica del Estado, es decir, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, etc. Si nosotros en nuestro saber jurídico penal, en esto que estamos haciendo, elaboramos un concepto, es un concepto jurídico sin lugar a dudas, pero es un concepto que también es político. ¿Qué es lo que hacemos con esta construcción? Lo que estamos haciendo, como les decía hace un momento, es ofrecer un proyecto de decisiones a una agencia en que opera un poder del Estado. Si estamos haciendo eso y estamos hablando de una agencia que opera un poder del Estado, y es una agencia política en el sentido de gobierno de la poli, no es política en el sentido que no es partidista, sí, eso es correcto, pero en el sentido de gobierno de la polis es política. Cada concepto que nosotros elaboramos es un concepto que tiene un alcance, un sentido político, eso no lo olvidemos nunca. En este sentido político, bueno, lo que se nos enseña normalmente en la facultad es decir, bueno, el poder punitivo lo tienen ante todo los legisladores, que son los que hacen la ley. Después lo tienen los jueces, que son los que aplican la ley. Y por último, bueno, la policía, que son los que ejecutan las órdenes de los jueces. Esto es totalmente inexacto, pero es lo que normalmente se enseña formalmente. Ahora vamos a ver qué es inexacto. Cada rama del derecho se define por las características de la sanción que tiene la violación a sus normas. Derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho mercantil, etc. Sí. Bien, la sanción que tiene la violación de la norma penal es la pena. No voy a entrar a toda la crítica y a la exposición de las teorías de la pena, sino a decir qué son. Ese es el gran inconveniente que tenemos. Hay una vieja clasificación de teorías de las penas que viene de 1830 más o menos, la pueden ver ustedes en algún texto más extenso con todas sus variables. Pero ¿qué son estas teorías de la pena? Es lo que a cada penalista se le ocurre que la pena debe hacer. Y en razón de lo que debe hacer, elabora toda la teoría del derecho penal. Lo que debe hacer la pena es la función que debe cumplir el poder punitivo habilitado por las leyes penales. Bueno, lo que a mí se me ocurre que debe cumplir la pena. Por supuesto, este es el debe que está en mi cabeza. Es el debe del deber ser. No es el ser de la pena, sino el deber ser. Lo que a mí se me ocurre que es la función que debe cumplir. Ese poder punitivo que habilito. Prevención general, prevención especial, positiva, negativa, retribución, lo que se me ocurra. Bien, pero el deber ser, si es que debe ser, es porque no es, o porque todavía no es. Y la pena no es como a mí se me ocurre, la pena es como es, ónticamente, en la realidad, en el mundo. Si esto es así en el mundo, entonces, en la medida en que yo me sumo a una teoría de la pena,
delido como debe ser la pena y construyo todo sobre la base de mi deber ser, le estoy haciendo un programa a las agencias judiciales, le estoy haciendo un programa político para que ejerzan su poder conforme a como yo entiendo que debe ser, pero que no es la pena. Y los estoy instigando a que apliquen penas que no son. Mirado desde el ser, el poder punitivo funciona exactamente al revés de la escala que dijimos hace un momento, legislador, juez, policía. Y funciona exactamente al revés porque el legislador lo que hace es lo que llamamos criminalización primaria, es decir, un proyecto de criminalización. Ahora, si ustedes agarran el Código Penal, y en alguna noche de insomnio en la canícula, se leen toda la parte especial del Código Penal, todas las leyes penales especiales, se van a dar cuenta de que algunas de esas cosas hicieron en principio, pero en segundo término se van a dar cuenta de que en realidad, si cada vez que se viola una norma o se cae en una descripción de esas, tendría que operar el poder punitivo, tendríamos que estar todos presos virtualmente. Entonces es un programa absolutamente irrealizable. Así como si el derecho civil se realizara perfectamente y con conflicto mínimo que se diera, voy a estacionar el auto, aparece un juez civil que me dice, no, el señor tiene prioridad y no usted que está mintiendo. Bueno, es una sociedad totalmente ordenada. Si la norma penal se pudiera cumplir plenamente, sería invivible, directamente no separaría la sociedad, se paralizaría la sociedad. De modo que es un programa que tiene una extensión que es absolutamente inabarcable. Las agencias ejecutivas, las agencias de criminalización secundaria, es decir, las que individualizan a la persona que viola la norma y hacen recaer el poder punitivo sobre esa persona, tienen una capacidad operativa muy, muy chica, muy limitada. La policía tiene capacidad limitada para investigar delitos, tribunales tienen capacidad limitada para investigarlos, y bueno, las penitenciarias, las prisiones tienen una capacidad de alojamiento también limitada, de modo que de ese enorme programa solo se puede realizar un pedacito. Este pedacito se llama selectividad. Tengo que elegir a quién criminalizo. Bien. Inevitablemente está forzada por el propio sistema una selección. Y esa selección no la hacen ni los legisladores, ni los jueces, sino las agencias ejecutivas. El legislador es un señor que imagina una cosa, nunca sabe a quién se le va a aplicar el poder punitivo que habilita. A veces se le aplica al mismo. Los jueces no salen a la calle a buscar delincuentes ni a seguir violadores, ¿no? Quien selecciona es la agencia ejecutiva. Al juez le llega en auto oficial el seleccionado. Y entonces sí tiene el poder jurídico, que no es menor, de decir, bueno, acá hay un semáforo con una luz roja, este proceso de criminalización no avanza, acá hay un semáforo con una luz verde, este proceso de criminalización sigue adelante, o acá hay una luz amarilla, esperemos un rato y vamos a ver qué pasa. Ese no es poder menor y es justamente lo que programa el derecho penal, lo que programamos en este proyecto de jurisprudencia, de decisiones coherentes que le ofrecemos a las agencias jurídicas. Esto es la perspectiva desde el ser. Ahora bien, selectividad del poder punitivo. Se pueden sostener cualquier cantidad de teorías, incluso macrosociológicas, etcétera, no me meto en eso. La selectividad, es decir, cómo seleccionan las agencias para la criminalización primaria, es predominantemente por estereotipos. Se selecciona a alguien que tiene características externas que responden a determinados prejuicios negativos, claro, de la sociedad. A esos sujetos se los selecciona. Quien no cae en el estereotipo difícilmente resulta seleccionado.
puede serlo, naturalmente hay un porcentaje. Me estoy hablando siempre a la inclinación general que tiene el fenómeno, no a casos particulares, evidentemente puede suceder. Los estereotipos no son construidos por las agencias del sistema penal, ¿no? Los estereotipos sintetizan una cantidad de prejuicios negativos que existen en toda sociedad y en cada época, y en general se construye a través de la comunicación masiva. Si nos vamos hace 100 años, en el Caras y Careta aparecía el malvado, en ciertas características lombrosianas. Hoy el malvado está construido a través de la caja boba, es decir, de la televisión. Evidentemente cambiaron técnicamente, cambió el contenido del estereotipo, pero de cualquier manera la regla sigue siendo la misma. Cuando Lombroso iba a la cárcel y veía a todos esos sujetos, mujeres estrábicas, tipos prognáticos, la frente huidiza, las orejas de nasa, no los inventaba, estaban porque el estereotipo del... Creo que hasta ahí es suficiente para poder llegar a determinar qué locura es el poder punitivo. Poder llegar a mirar lo que Zaffaroni decía. Oiga, la pena, ¿qué es la pena? ¿Por qué podemos nosotros llegar a decir el Estado en ese ius puniendi, que significa poder punitivo, tiene la facultad de penar? Y como lo veníamos diciendo ahorita, ¿por qué demonios el derecho penal puede privar de la libertad efectiva a una persona? Todas estas son circunstancias que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahí vamos a mirar, suspendí cuando estábamos hablando de Lombroso porque es un tema que vamos a trabajar muy detenidamente. Simple y llanamente hay que identificar lo que veníamos diciendo, el derecho sancionador, que es el derecho administrativo, que ahí podemos hablar del derecho civil y todas las otras ramas de derecho que pueden imponer sanciones y demás. Pero la pena no la podemos ver a la misma escala de la sanción. Siendo que para muchos también se llama sanción penal. Por ese ingrediente penal es que podemos llegar a decir, es un poquito más serio el asunto. Es un poquito más serio. Si yo mato a alguien, estoy violentando bienes jurídicos tutelados. ¿Y qué es un bien jurídico tutelado? Es una protección de un derecho que se ve reflejado en un tipo penal y que tiene intrínsecamente señalada una consecuencia. Si yo mato a una persona, puedo estar siendo investigado por el punible de homicidio contemplado en el artículo 103 del Código Penal, que dice: el que matare a otro incurrirá en prisión. Incurrirá en prisión. A lo largo de la carrera ustedes van a poder observar el avance del derecho penal y ya cuando lleguen a procesal penal, inclusive ustedes cuentan con un consultorio jurídico 4, que ojalá se los pueda dictar allá si los vuelvo remañosos, porque eso es para el diario vivir de verdad, es el litigio como tal. Ustedes van a poder observar y se van a reír inclusive de algunos comentarios que ustedes mismos hacían cuando habían noticias.
Cuando capturado el asesino de no sé quiéncito, tan, capturado el asesino. Juez impuso medida de aseguramiento al asesino, tan. Y muchos preguntan, ¿y cuántos años le dieron? ¿Cómo así que cuántos años le dieron? ¿A quién? Si el proceso hasta ahora empezó. Y porque el poder punitivo haya cogido una persona y la haya llevado a judicialización, no quiere decir que esa persona sea culpable. No quiere decir que esa persona sea culpable. Y cuando el poder punitivo captura a una persona para que vaya enfrente por primera vez la justicia, y desde la óptica del poder punitivo, vamos a encontrar que esa persona es enviada a prisión. Ustedes van a comprender que así la persona haya aceptado cargos, esa persona sigue siendo inocente. Porque es culpable hasta que un juez resuelva que existe culpabilidad. Y emite una sentencia de carácter condenatorio. Aún así, si la sentencia es recurrida, sigue siendo inocente. Es decir, si se interpone recurso. Cuando ustedes se vayan familiarizando con el derecho penal, van a encontrar que en las cárceles están llenas de inocentes. Repletas de inocentes. Repletas de culpables. Y responsabilidades en diferentes escalones de gravedad. No es lo mismo el que manda a matar a una persona, no es lo mismo el que la mata, no es lo mismo el que vio que la mataron pero que tenía la obligación de denunciar y no denunció. Son acciones diferentes que vamos a estudiar poco a poco y nos vamos a entrenar para eso. Yo les voy a ir enseñando los institutos jurídicos, doctores. Se los voy presentando, se los voy aplicando al Código Penal. Vamos a trabajar mucho con el Código Penal. Ustedes cuentan con un Código Penal que yo les envié. Nos va a servir para las instrucciones básicas. Hay cosas que no, doctores, no están en ese código porque ese código es algo viejo. Pero sin embargo, lo principal sí está. O sea que lo pueden ir usando mientras tanto. Desde luego está desactualizado, pero ya eso sería más para penal especial, donde sí están esos institutos jurídicos totalmente diversos y con adiciones y demás, porque ustedes se dan cuenta, el Código Penal todo el tiempo está sufriendo y el de procedimiento penal está sufriendo reformas, cada vez buscando antes coartar derechos, ¿vale? De la persona procesada. Pues bien, doctores, en las diapositivas que ustedes tienen en su poder, derecho penal, el mismísimo Raúl Eugenio Zaffaroni nos estaba diciendo, conjunto de leyes que traducen normas tuitivas de bienes jurídicos que precisan su alcance, cuya violación se llama delito e importa. Miren, muchachos, acá para que no se me vayan a confundir, cuando dice normas tuitivas de bienes jurídicos, quiere decir como normas que protegen bienes jurídicos. ¿Listo? Entonces, cuya violación se llama delito. Entonces ya sabemos, es una norma que protege bienes jurídicos que cuando se violan esos bienes jurídicos o se violentan, eso se determina un delito y lleva intrínsecamente una consecuencia. Y esa consecuencia es lo que él llama coerción jurídica particularmente grave. Que busca, miren, procura evitar nuevas violaciones en el derecho.
Es decir, lo que estamos buscando a la larga es que se vuelva a cometer otra conducta punible. Pues bien, más o menos el derecho penal es como esa pistola que les está mirando a ustedes, cáguela, mijo, y le disparo. ¿Cierto? Cuando ustedes tienen cargos de responsabilidad al interior de las empresas, en un banco, por ejemplo, ustedes son los cajeros del banco, todos los días de su muérgana vida están cogiendo millones de pesos. Pero cuando a ustedes les llega el sueldo, se le van las libranzas, llegan a pagar arriendo, hacer mercado, pagar el colegio de los niños, final del día no tienen un muérgano peso. Pero al otro día vuelven a tener millones en las manos, con ocasión a sus funciones. Más o menos el derecho penal está ahí mirándoles, apuntándoles, diciendo, coja, papito lindo, un billetico de estos. Cójalo. Y me lo arrastro. Y sin darse cuenta, ustedes hacen el ejercicio mental. No, marica. Hijo de puta. Esa platica. Uy. Yo con esta platica. Uy, marica, la Harley que vi. Ay, papá. Ay, yo cómo me vería en ese Ferrari, huevón. Ah. Coja la platica. Ustedes mismos se representan una consecuencia. Y la consecuencia es, marica, me cogen. Me cogen y me mandan para la cárcel. Fíjense que uno automáticamente hace el estudio. Hace el estudio. Por ejemplo, cuando uno va caminando en la calle, y alguna de las compañeras, papacito, venga, ese cosito para violar ruido, cosito. Hasta ahí llegan. Pero si dan un pasito más allá y se le van al pobre Jimmy, le meten una violada entre 3 alumnas de este curso. Al momento que ellas toman la decisión de ir a empelotarlo, en ese momento, doctores, ellas mismas se están visualizando una consecuencia jurídica que el ser humano tiene todo el tiempo señalando cárcel. ¿Listo? Raúl Eugenio Zaffaroni dijo algo ahorita. Si el derecho penal pudiera llegar a todos los escenarios, todos estaríamos presos. Todos hemos pensado por lo menos una conducta punible en la vida. Marica, ¿qué tal yo robarme toda esta plata y salir corriendo? O como dijo Educardo un día cuando vio pasar una compañera, eso es para meter una nalgada y salir corriendo. Todos, así sea una cosa que uno no llegue a pensar que en realidad eso en el final puede llegar a ser de relevancia para el derecho penal. Puede llegar a ser de relevancia. Cosas insignificantes, doctores. Pero ustedes se imaginan el derecho penal tratando de resolver todos los problemas sociales. Es imposible. Es imposible. Por ende, mis doctores queridos, cada vez que escuchamos libertad por vencimiento de términos, ustedes van a repetir conmigo. No es culpa del abogado defensor. No es culpa del abogado defensor. Es culpa del poder punitivo del Estado. Que el poder punitivo del Estado designa a unos funcionarios para que puedan administrar justicia. En primera línea, los jueces. En segunda línea, el ente persecutor, es decir, Fiscalía General de la Nación.
y que disimuladamente y ha llegado con muchísimo poder al sistema, las víctimas. Y gracias a las acciones de los jueces, de los fiscales y de las víctimas, es que salen en libertad por vencimiento de término las personas privadas de las libertades. El momento que ustedes comprendan eso, porque comprendían el derecho penal. ¿Saben por qué, doctores? Porque una libertad por vencimiento de términos no es más que hacer prevalecer las garantías procesales del encartado. Y eso no es en favor del encartado. No es un favor, es una obligación del Estado. Porque ustedes firmaron un contrato social, ustedes tienen obligaciones, pero tienen derechos. ¿Y por qué les digo que no es el abogado? Algún familiar en una oportunidad me decía, no, es que mire que van a coger a tal persona, eso no demora a contratar a uno de sus amigos suyos, esos regordetes, Jaime Granados, que es amigo suyo, o el Iván Cancino, ese también que es amigo suyo, y esos marrulleros van y lo sacan por libertad por vencimiento de términos. Yo decía, ¿qué tan equivocado está? Pero él no tiene la culpa. La tiene el verdadero poder punitivo del Estado. Los medios de comunicación. Que desinforman. Profe, yo tengo una pregunta ahí, porfa. Sí, señor. En lo que se nos está... pues voy a hablar desde lo que uno escucha también, porque igual no... Pero se supone que hay un defensor y hay un acusador, ¿no? Sí. En esa lucha con el que está imputado por cargos. Pero es que uno escucha que bueno, que el defensor hace pues todo lo posible para que se lleve y se imparta esta justicia, ¿sí? Pero también se habla de que el otro abogado coloca las trabas, o por ejemplo, que el abogado no se presentó a la audiencia, que el abogado no realizó tal cosa, que el abogado no exigió y no presentó, no sé, un documento X a la fiscalía, o bueno. Es decir que de una u otra forma uno ve el abogado también, el que está en defensa y el que está acusando de que el otro también puede ser marrullero, digámoslo así, de poner las trabas para que exista esa libertad por vencimiento de términos, ¿sí? O es que el Estado como el máximo, que es el que garantiza eso, es el que se opone a través de los jueces o de los fiscales. ¿Ellos son los directos culpables o hay también una culpabilidad en los abogados que están no sé, que son los que colocan las trabas pues para que se cumplan todas las normativas? Muy buena intervención, David. Eso es un tema, David, que desde luego hace parte del procesal penal y el consultorio jurídico 4. Sin embargo, te voy a decir algo. Cada día se está buscando una iniciativa normativa para ir cercenando los derechos. Lo que está contemplado el día de hoy, que para una libertad por vencimiento de términos, se descontarán los términos que sean atribuibles a la defensa por maniobras dilatorias. Todo lo que sea una maniobra dilatoria que tú acabas de decir de marrulladas que haga el defensor, se lo descuentan. Es decir, no se tiene en cuenta para la libertad por vencimiento de términos. Aquí lo único que se tiene en cuenta para la libertad por vencimiento de términos es que no se hayan cumplido unos plazos razonables por culpa de la judicatura o de la representación de las víctimas o de la fiscalía. O lo que ello contempla también el mismo andamiaje, como por ejemplo el IMPEC, que a veces no traslada a los presos a las audiencias. No por el defensor.
Pero hemos llegado al nivel, doctores, que si el defensor interpone un recurso de apelación, es decir, para que el superior jerárquico revise el fallo del de primera instancia, estamos llegando a ese nivel de decir que eso es una maniobra dilatoria del defensor. Y al decir que es una maniobra dilatoria del defensor, estamos cercenando derechos, porque entonces, para que exista una libertad por vencimiento de términos, usted tiene que tragarse los sapos y no buscar la aplicación del derecho en favor de su cliente. Pero ahí se estaría violando el derecho a la defensa, ¿no, profe? Desde luego. Pero es que es el diario vivir, Rubén. Fíjense y les pongo el siguiente escenario. Hace poco en una audiencia en Valledupar. Personas privadas de la libertad, un caso de connotación nacional, llamado el cartel de los locos, que eran los que supuestamente se pensionaban haciendo de pasar por locos. Eso salió hasta en un séptimo día, montaron el escenario más berraco del mundo. Y ahorita ya estamos tumbando todo el caso para mostrarles que sí hay que pensionar a los locos. Lo que pasa es que si se gana la patología, duélale o no le duela al Estado, simple y llanamente son personas que tienen que ya tener su pensión. En ese escenario, doctores, no se presentó el fiscal a audiencia. Manifestó que estaba en otra audiencia. ¿Cierto? El IMPEC no conectó, porque era virtual, no conectó a los presos en la audiencia. Y al mismo tiempo, doctores, para que se caguen de la risa, 2 de los 7 defensores no se presentaron a la audiencia. Adivinen cómo salió la constancia del juzgado. Que se aplazaba porque los 2 defensores no habían comparecido a la audiencia. ¿Es inaudito o no es inaudito? Yo inmediatamente, apenas recibí el acta de la audiencia, les dije, por favor, corrijan, so pena de incurrir en un prevaricato. Por ocultar la verdad. Si estuviesen los 2 defensores, ¿se hubiese podido desarrollar la audiencia? No. No estaba el fiscal, empezando por ahí. No estaba el procesado tiene que estar, a menos de que renuncie a su derecho a comparecer. Fuimos a audiencia de libertad por vencimiento de términos y adivinen, doctores. Negaron. Que porque también la defensa había faltado. Perfecto. Hablan de bancada. Bancada. Y ese es un tema. La bancada de la defensa, cuando hay varios defensores, cuando son varias las personas detenidas. La verdadera bancada sí existe, pero la bancada de la defensa es una defensa material y una defensa técnica. ¿Qué quiere decir eso? El procesado y el letrado, es decir, el abogado. Esa es la verdadera bancada. Pero ahora se inventaron la bancada de la defensa. Entonces ustedes llegan al escenario, doctores, en los cuales a veces uno llega, normalmente en esos procesos así, yo llego con mi equipo, ¿no? Mi abogado suplente, otro abogado más atrás, llega mi investigador y el conductor. Listo, todos con mis maletas y todo, porque eso es un rey de documentos. Llegamos hacia el escenario. Hijo de pucha, y aquí hay como 8 abogados. En muchas oportunidades, doctores, esto como es tan sensible, le toca a usted sentarse con un enemigo porque se vuelven enemigos. Usted no tiene nada que ver con ese otro abogado, pero hay que ese abogado falta a una audiencia y usted siempre ha estado con su cliente yendo a todas las audiencias, le descuentan lo de ese otro abogado. Cosas injustas del sistema. Poder punitivo del Estado. Doctores, vayan a aburrirse a otra clase. Se termina la clase el día de hoy. ¿Con qué clase continúan ahorita? Con civil bienes. ¿Y quién les va a dictar? La profesora Paola Calderón. Doctora Paola Calderón es miembro de un
prestigioso bufete de abogados denominado Consorcio de Abogados Especializados, del cual soy dueño. Dios los bendiga, tengan una muy buena noche, nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Doctor. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, feliz noche, muchas gracias. Esté muy bien.